Twitter Café por Radio Valparaíso. Vamos a conversar de un tema que acá siempre le ponemos mucho énfasis en nuestros programas de Radio Valparaíso y también acá en el Twitter Café, el tema de la salud mental. Y lo vamos a abordar desde el punto de vista del estigma que existe sobre las personas que padecen de una enfermedad vinculada con la salud mental, tema que por supuesto nos interesa mucho profundizar. También hablaremos de la necesidad del respeto y de la inclusión a estas personas. Estamos en contacto con Carolina Vergara Zamorano, terapeuta ocupacional, tiene trayectoria también, por ejemplo, trabajó varios años en el hospital de día del Hospital El Pino, integra también el equipo de terapeutas ocupacionales de la red GESAM, lidera el programa de esquizofrenia en la red de salud mental comunitaria, en fin, tiene mucha experiencia acá nuestra invitada, Carolina Vergara, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto también de saludarte. Igualmente, muchas gracias, Carolina. Oiga, este es un tema muy recurrente. Hay una tendencia aún, a pesar de que han cambiado muchas cosas en nuestra sociedad, a señalar, a darle una característica negativa. Por supuesto, hay un estigma sobre las personas de este tipo de enfermedades, que sufren este tipo de enfermedades de salud mental. Eh, ¿Cómo podríamos comenzar a analizar este tema, Carolina? Así es, Mauricio. Mira, yo creo que, bueno, primero agradecerte la invitación ahí de dar el espacio, de poder hablar de este tema que a mí me parece súper importante porque el estigma en salud mental es como una marca, una etiqueta que es bien negativa en la sociedad. No sé si la conozca esta marca eh, muy negativa sobre las personas, sobre todo con un diagnóstico psiquiátrico. Y esta es una idea que yo creo que es más bien errónea, de que alguien con una enfermedad mental, por ejemplo, sea peligroso o incapaz o poco confiable, que es como lo que la mayoría de la gente piensa. Y lo más grave es que este estigma no siempre viene de afuera de la sociedad, sino que muchas veces también son las propias personas las que padecen de alguna condición de salud mental que se lo van creyendo, ¿no? Y afecta su cotidianidad, su autoestima, las decisiones en la participación, por ejemplo, en la vida social. Entonces yo creo que el estigma es una barrera que es más bien invisible, pero muy poderosa. Yo creo que ahí limita muchas posibilidades, muchas oportunidades y genera la mayoría de las veces aislamiento. Así que yo creo que es muy importante. Claro, hay un tema que tú lo pones en relieve acá, en realce, Carolina, que es el aislamiento. Hay una situación también que lleva a que estas personas sean tal vez separadas de los grupos sociales, que es un tema que también hoy, tal vez a pesar de todos los avances, sigue persistiendo. ¿Cómo explicas tú que aún, pese a que hoy día ya cada vez es más común hablar de salud mental y de esta situación que afecta a muchas personas de nuestra sociedad, cómo explicas tú que aún persistan estos prejuicios, especialmente cuando se trata, por ejemplo, tú lo has señalado, de diagnósticos como la esquizofrenia, Carolina? Sí, efectivamente persisten porque yo tengo una idea que es que durante décadas la salud mental ha estado rodeada de miedos, de desinformación, incluso de silencio por desconocimiento. Y en el caso específico de las personas que padecen esta condición de salud mental llamada esquizofrenia, los medios de comunicación, por ejemplo, muchas veces han contribuido a mostrarla como algo peligroso, incomprensible, y eso genera miedo en la población. Porque se asocia con conductas que no encajan con la sociedad o no se consideran como, comillas, normal, ¿no? Entonces todo esto genera una imagen muy desinformada, lo que no refleja efectivamente la realidad. Muchas personas que padecen de este diagnóstico llevan vidas tranquilas, trabajan, estudian, forman vínculos positivos, y esto generalmente no suele mostrarse, ya sea en el cine, en los medios de comunicación. Entonces, romper con estos prejuicios implica conocer, escuchar,
tener estas conversaciones de alguna forma para que todos nos podamos ir familiarizando un poco más con la salud mental. Carolina Vergara nos acompaña, ella es terapeuta ocupacional, estamos hablando de salud mental, pero particularmente de este estigma que hay sobre las personas que padecen de algún tipo de estas enfermedades. Carolina, tú trabajas mucho este tema de la inclusión y el respeto hacia las personas que tienen un diagnóstico de salud mental particularmente grave. Para ser lo más concreto posible, a qué nos estamos refiriendo en la práctica? ¿Cómo se ve eso en la vida real? Y hablar un poco de los desafíos para ustedes como profesionales. Tú eres terapeuta ocupacional para eh, aportar, para intentar remediar este tema, Carolina. Sí, porque el estigma tiene consecuencias reales. Yo creo que puede ser que una persona, por ejemplo, no consiga trabajo porque se considere que sea inestable, aunque esté incluso perfectamente capacitada para hacer esa labor. Entonces puede hacer que no la inviten a actividades sociales, por ejemplo, que la miren con desconfianza, o que se aísle simplemente por vergüenza o no querer contar lo que le está sucediendo. Y eso es un desafío para nosotros, porque no es ya solo trabajar con la propia persona que padece una condición como un trastorno mental, sino también es trabajar con las redes a las cuales tenemos que incluir, ¿no? Como informar, porque afecta al acceso, afecta al acceso a la educación, a la salud, a las propias familias, que pueden sentirse discriminadas o desprotegidas, entonces no querer contarlo, por ejemplo. Entonces no solo genera un sufrimiento emocional para la propia persona que lo está viendo, sino su familia, su entorno. Los equipos tienen, quienes trabajamos con el tema de la inclusión, tenemos muchos desafíos con respecto a informar a la población, porque se limita muchas veces incluso los derechos básicos de las personas con estos trastornos psiquiátricos. Entonces, yo creo que el desafío es doble. Por supuesto, Carolina. Carolina, ¿qué pasa con la familia? ¿Ustedes hacen trabajo con la familia de estas personas? ¿En qué consiste aquello? ¿Hay casos de personas que están en una condición solitaria, tal vez, Carolina, incluso alejados de su propia familia, Carolina Vergara? Sí, yo creo que nosotros siempre intentamos como incluir a las familias, sobre todo como desde los equipos de salud, primeramente, ya sea también mediante los colectivos. Yo participo en un colectivo llamado Carmesí, que es para personas con diagnóstico de esquizofrenia. Y también ahí tratamos de incluir a las familias que puedan hacer redes, que se conozcan, porque también puede pasar que no solamente los usuarios, las personas que padecen queden aisladas de la sociedad, sino también sus familias, por miedo a, o desconocimiento justamente a no querer contarle a sus propios familiares, no querer contarle a los demás. Entonces, tratamos de hacer colectivos, que a mí me parece una forma práctica de trabajo significativo, a sus propios tiempos, a sus ritmos, comunicando, informando, ya sea a sus propias familias, para luego a las comunidades, a los vecinos. Entonces, la inclusión no tiene que ser, creo yo, un acto de caridad, sino que es un derecho. Se están incluidos es un derecho y el respeto se demuestra no solo en lo que decimos, ¿no? Sino también en cómo actuamos, en toda la diferencia. Entonces, que una sociedad sea inclusiva no necesariamente tiene que promoverla, decir soy inclusivo, sino que se demuestra cuando, por ejemplo, trabajos que sean accesibles, las universidades tienen que tener más apertura de mente para poder estar abierto al diálogo. Claro, oye Carolina, ¿Mm? tratar de profundizar o explicar un poco la labor de ustedes como terapeutas ocupacionales en estos sistemas que se preocupan de la salud mental, porque acá en este programa hemos hablado, por supuesto, con psiquiatras, psicólogos, también, claro, colegas tuyos ahí en esta red, en estos equipos de Red GESAM, por Sí. ejemplo, junto con gente de otras instituciones. ¿Cuál es la labor específica de ustedes como terapeutas ocupacionales? Te lo pregunto con el más puro fin didáctico, incluso Carolina, eh, con el fin de que la gente conozca la labor puntual de un terapeuta ocupacional. Sí, mira, la labor fundamental de un terapeuta ocupacional en salud mental es, primero, creo yo, promover la participación activa
y significativa, incluso la autonomía de las personas, ya sea en su propia cotidianidad, que pueden ser las actividades de la vida diaria, por ejemplo, para poder como lograr que puedan incluirse en una sociedad. Yo creo que nuestra labor también parte harto por informar a los equipos, o sea, primeramente trabajando con el equipo conjunto, con los equipos multidisciplinarios, conjunto con el psiquiatra, con el psicólogo, pero a la par con el usuario, con el sujeto, alientando las cosas que quieren, evaluando, haciendo planes de diseño que sean ajustados a ellos, ayudándolos, por ejemplo, a que puedan elegir una carrera, terminar una carrera. Trabajamos mucho armando redes, trabajando con la red, para que estas personas en el fondo puedan como vivir, ojalá lo más incluido posible, libre de estigma, ¿no? Entonces, yo creo que va por capas, se parte primero con el sujeto, luego con la familia, luego ampliando la red, y no es un trabajo fácil, yo creo que es un trabajo constante, de mucho aliento, de larga data, muchas veces. Claro, oye Entonces, Carolina, se atiende. sí, Carolina, nos están preguntando acá, nuestro amigo César nos pregunta por un tema bien puntual que tiene que ver, por supuesto, con la psicología, que es lo que hoy día pasa en muchas personas, es un tema también histórico. El tema de la autoestima, Carolina, la falta de autoestima que este es un tema, por supuesto, permanente en la psicología. ¿Cuál es tu mirada respecto de esta situación? Da la impresión que en estos tiempos tan convulsionados, con incertidumbre, con problemas, a muchas personas les cuesta valorarse a sí mismos, Carolina. Sí, yo creo que la autoestima es un tema que siempre está como presente en la vida cotidiana. Yo creo que no hay como una forma de manejar o de tratar el estigma, o sea, disculpa, la autoestima, ¿no? Sino muchas. Yo creo que también tiene que ver con justamente lo que estamos hablando ahora, de los prejuicios, de la exclusión. Porque pienso que para que alguien tenga una autoestima, comillas, alta, también requiere que sea validado en su entorno social, ¿m? Que tenga la oportunidad de poder decir algo que le gusta y que sea validado, ¿no? Entonces, no solo se trabaja en lo individual en un box, sino también se trabaja como en colectividad, en la medida que yo voy teniendo conexiones sociales, voy siendo aceptado, tengo acceso a participar de una comunidad universitaria, por ejemplo, o de una comunidad de vecinos, mi opinión es válida, no soy el raro, no soy anormal. Entonces, yo creo que también eh, parte de mejorar el autoestima es saber que tengo un lugar en la sociedad, que tengo un lazo social y ese lazo es reconocido, ¿no? Tengo la oportunidad de querer vivir una vida, ¿no? Y de cómo poder ir desarrollándome ahí. Entonces, sí, efectivamente tiene que ver con un nivel personal, pero estamos inmersos en una sociedad y la sociedad también te va generando muchos miedos, aislamiento y que en el fondo se transforman en que tú termines aislado en la sociedad. Claro que sí, Carolina. Estamos hablando con Carolina Vergara, terapeuta ocupacional, hablando de este estigma, también de la inclusión, el respeto en torno a la salud mental. Tú has puesto énfasis, Carolina, en los problemas graves. Has hablado de la esquizofrenia. ¿Qué pasa con el resto de, llamémoslas, patologías de salud mental? Estoy pensando en la bipolaridad. Hay muchas personas que uno conversa, convive con ellas, no se da cuenta que tienen un problema de salud mental. Son personas totalmente normales, pero cargan con una problemática que a veces es invisible a los ojos y a la percepción. Carolina, ¿qué pasa con el resto de patologías en este ámbito? Sí, claro. Yo creo que también es importante, primeramente, tener una mínima red de apoyo primaria en la cual pedir ayuda, ¿no? Como que efectivamente hay muchas personas que cursan episodios depresivos o trastornos afectivos bipolares, en los cuales, como comillas, viven una vida normal y luego empiezan a tener algunas dificultades en el entorno en el cual se están moviendo, ¿no? Entonces yo creo que
parte con que las personas puedan tener el acceso, yo creo que es un derecho tener el acceso de poder pedir ayuda, eh, y que esta ayuda sea real, ¿no? Como que las personas puedan eh, poder ir identificando síntomas, por ejemplo, ser acompañadas, no tener miedo a decir que tengan un diagnóstico de salud, porque muchas veces nos pasa que tenemos miedo de contarle a nuestro jefe, tenemos miedo de contarle a nuestra familia, o hemos Sí, sido claro. tratados como de manera extraña. ¿Mm? Yo creo que eso es importante. Claro, claro, no es fácil, Carolina, No, reconocer, claro. padecer uno de estos temas. Hay un tema también cultural, la vergüenza, en fin, vivimos en una sociedad que a veces es bien, que reprime bastante este tema, Carolina. No, claro, o sea, justamente es lo que más ocurre, ¿no? Como se hacen chistes, refuerzan los estigmas, nuestro lenguaje, cómo lo utilizamos. eh, la palabra bipolaridad está en el lenguaje de todos, de cada uno, ¿no? Es bipolar, me saluda, a veces sí, a veces no, Claro. entonces es difícil aceptar eso. Oye, Carolina, ¿Mm? tú eres una experta en este tema, tienes estudios de posgrado, magíster en salud pública, estás cursando ahora, tienes un magíster en intervención psicosocial, hablabas de estas redes de salud mental comunitaria, tu experiencia ahí en este hospital que nombrábamos, el Hospital El Pino, también integras, como lo hemos indicado, en la red de GESAM. Las personas, ¿cómo se pueden acercar, por ejemplo, a esa red comunitaria que tú estás indicando? Eh, Estoy pensando en alguien que nos está escuchando y que requiere consultar, que pide ayuda. ¿Cómo se contacta con Mm. ustedes, Carolina? Bueno, yo creo que lo más importante siempre es como en el servicio público la puerta de entrada es por APS, por los CESFAM, acercarse a su consultorio más cercano, ¿cierto? Como si es que tenemos algún familiar que creemos que está necesitando ayuda, acudir, si es grave, a la urgencia, en este caso al médico general, para que pueda abrir la puerta de entrada a la salud mental. ¿Mm? Yo confío en que hoy día se están haciendo todos los ejercicios posibles para que sea mucho más accesible la salud mental. Hay unos que llegan por temas de las universidades, otros que piden horas con psicólogo y se empieza a integrar en una red. Yo creo que lo más importante para una persona que padece o que va o tiene como alguna duda de poder padecer un problema de salud mental es que se acerque a los servicios de salud, que pueda pedir ayuda, que no tenga miedo a esto, que porque yo creo que la diferencia no tiene que ser una amenaza, no tiene que ser una oportunidad, una convivir con la diversidad, la salud mental nos enriquece como sociedad. Yo creo que se están haciendo como esfuerzos hoy día, sobre todo la salud mental post pandemia se puso mucho más en boga, ¿no? Entonces todas las personas con o sin diagnósticos tenemos una historia que merece ser escuchada, yo creo. Entonces la mirada a tener menos prejuicios, a poder tener la confianza de contarle a algún familiar o si vemos a alguna persona que les requiere o permite ir al servicio de salud más cercano, en el caso de los sistemas privados, a ir a su prestador y poder tener esta oportunidad de poder dialogarlo. Por último, en la primera instancia, poder disminuir estas dudas, ¿no? Atender a la salud mental no es solo un ejercicio clínico, también es parte como de lo más cotidiano, creo yo. Claro, Carolina. Carolina, ¿alguna red tuya, algún Instagram del grupo comunitario que tú hablabas, por ejemplo? Mira, actualmente hemos querido tener red, no lo hemos logrado todavía. Ah, Sí, ya. tengo Instagram, pero no tenemos una red. Sí, sí tenemos la red social de Red GESAM. Ahí siempre estamos como en el Instagram de Red GESAM subiendo algunos tips, hablando. Yo creo que ahí se pueden contactar en el caso de que alguien tenga alguna duda. Ahí nos pueden contactar también directamente. Mi correo también se lo puedo dejar, que es carolina.vergara@redgesam.cl. Ok. Si alguien quiera, no sé, hacer alguna pregunta. Por supuesto, carolina.vergara@redgesam.cl también, por supuesto, ahí está Carolina Vergara, Y que nos participamos de ese acompaña. colectivo. Muy bien, Sí. terapeuta ocupacional, hablando de la salud mental, del estigma que existe sobre las personas que padecen un tipo de
estas enfermedades. Carolina, gracias por este contacto, gracias por la conversación. Siempre es relevante dar información sobre este tema, Carolina. Un abrazo, gracias. Súper, chao, chao. Chao, que estés muy bien, llegan las informaciones.